Pánico en el Transiberiano. Es una película estupendamente dirigida, tanto es así que mereció el premio a la mejor dirección en el Festival de Sitges, y es una película interpretada nada más y nada menos que por Peter Cushing y Christopher Lee. Del espacio exterior surge una terrible amenaza. Un monstruo capaz de exterminar la raza humana. Nada puede detenerle. Es indestructible. Una horda de zombies bajo el poder extraterrestre. Terror. Suspense. En el acontecimiento más terrorífico del año. Peter Cushing, Christopher Lee, Telly Savalas y Víctor Israel en una película de Eugenio Martín. Pánico en el Transiberiano. Cuando dentro de este programa hemos ofrecido películas españolas, a mí nunca me pareció ético que seamos nosotros, tanto Luisa como yo, quienes hagamos comentarios sobre la película, sino que sea el propio padre de la criatura, es decir, el director de la película, quien nos hable de ella. Por eso esta noche tenemos con nosotros a Eugenio Martín. Nosotros habíamos hecho una película que era la de... O sea, yo tenía 3 películas firmadas con un productor americano que se llama Phil Jordan. Es un gran autor de teatro, es el autor de Johnny Guitar, del guión de Johnny Guitar, ha tenido un Oscar también. Es un hombre era un hombre de un talento extraordinario. Y últimamente era productor. Entonces, a mí me había contratado para hacer 3 películas. La primera fue El río del hombre malo, Batman River. La segunda fue El tesoro de Pancho Villa. La película de Pancho Villa se basaba en una anécdota histórica, al parecer, y es que en una ocasión Pancho Villa puso pie en terreno americano, en terreno de Estados Unidos. Y entonces los americanos montaron un ejército para perseguirle, para castigarlo, por haber osado poner pie en su territorio. Sí. El general Pershing iba con un ejército en un tren, y Pancho Villa iba con su ejército en otro tren. Y los dos eran tan cabezones, tan estúpidos, que iban en uno a enfrentarse con el otro. Y la gran escena de la película es que, en efecto, los dos van buscándose unos a otros y se estrellan los dos y hay una hecatombe. Se compró en Londres un estupendo tren, en una maqueta. Digo estupendo porque era muy grande, era una maqueta grande, no sé, la motora podía ser como de aquí a la ventana, más o menos. Y se manejaba a distancia, tenía humo, tenía luces, tenía de todo, era una delicia, que era un juguete precioso. Y entonces ese tren se utilizó en esa película. Como costó muy caro el tren y como el resultado era muy bueno, pues una de las ideas del productor Phil Jordan era, hombre, valdría la pena aprovechar este tren en otra cosa. Phil Jordan compraba muchos guiones, no guiones, ideas argumentales, de los guionistas americanos que en ese momento vivían en Europa huidos del proceso de McCarthy. Casi todos eran naturalmente o comunistas o, en fin, eran evidentemente los que McCarthy quería meter en la cárcel. Se habían tenido que escapar de Estados Unidos. Vivían en un momento precario económicamente. Y Phil Jordan se aprovechaba de esa precariedad, les pagaba poco y les compraba ideas. Una de las ideas era era la base, digamos, de Pánico en el Transiberiano, aunque era distinta, yo no recuerdo, era distinta, pero era usando un tren. Y entonces Phil Jordan unió estas dos cosas, y bueno, con esta idea y con este tren vamos a montar una película de miedo, y ya a partir de ahí llamaron a Bernie Gordon. El caso es que aquello fue tomando forma, fue cada vez más bonita la historia, vamos, nos pareció a nosotros que era bonita. Y a Jordan le pareció que funcionaba. Y como él tenía abierta la posibilidad de contratar para una película a Christopher Lee y para otra a Peter Cushing, entonces no sé de quién fue la idea, si mía o de Gordon, de decir, ¿por qué no los unimos a los dos y los metemos? Dijo que sí, a Jordan le pareció muy bien.
Y nada, y a partir de ahí ya todo lo demás fue sobre ruedas. Es decir, que el guión se les mandó a los dos actores, se habló también con, ¿cómo se llama el pelón? Telly Savalas. Con Telly Savalas, que había trabajado conmigo en la película anterior y que nos habíamos llevado muy bien y estaba muy contento, y cuando se le dijo, oye, ¿quieres hacer otra con Eugenio y en este asunto? Encantado, sí. Dijo que sí, y entonces reunimos, claro, a 3 estrellas estupendas. Dime, padrecito, ¿tú crees en el diablo? Sí, señoría. Muy bien, mándale un telegrama. Dile que el capitán Kazan sabe que un caballo tiene 4 patas, que un asesino tiene 2 brazos. Pero dile también que aprenda a tener miedo de un simple cosaco. Bueno, hubo un problema con Peter Cushing, pero ese es un problema fue un problema muy personal de él, porque se le había muerto la mujer. Y me parece que fue que él no quería trabajar por eso, porque venía con la obsesión de que se sentía muy solo y de que él lo que quería era marcharse. Y Christopher Lee fue, creo recordar, el que nos dijo a Bernie Gordon y a mí, no os asustéis y déjamelo a mí, que esta noche yo en el hotel hablaré con él. Y creo que faltaba un día o 2 para el rodaje, y Christopher Lee le dijo, bueno, Peter, mañana en el coche nos vamos juntos a la misma hora y tal. Y el otro se quedó así mirándolo y se fue junto con él y no dijo nada, y empezó la película y no pasó nada. Todo lo que estábamos horrorizados, tanto Gordon como yo, ay Dios mío, ahora que empezamos a rodar mañana y este hombre que tal, todo aquello desapareció de repente como si nada. Solo porque Christopher Lee dijo, bueno, Peter, mañana nos vamos en el mismo coche los dos y tal, porque empezamos casi al mismo tiempo, y se fue con el otro.